Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos otra receta tipo pastel. Esta concretamente es más bien una especie de caramelo, ¿vale? Pero vamos, el sabor que deje de más es bestial. Yo estaría entre pastel, caramelo, no sé cómo definirlo, pero está muy rica. Como veis lleva vainilla custard, que la tenemos aquí. Lleva French vainilla. Lleva blueberry. Lleva dulce de leche, que lo tenemos aquí, dulce de leche, que es el que le da el puntito así acaramelado, entre caramelado y pastel, ¿vale? Y por último lleva un 1% de etilmaltol. No lo veis porque el etilmaltol siempre lo añadimos después. Después el etilmaltol no sale en el vídeo, pero sí sale en la receta, ¿vale? Que eso es importante, que hay que ponerlo después, no ahora, después. Y por eso también lo remarco muchas veces, porque no es lo mismo ponerlo ahora al principio que ponerlo después. Con el sweetener no hay diferencia, con el etilmaltol sí hay diferencia. Bueno, a lo que íbamos. La receta del líquido este. Lleva un 5% de vainilla custard. Vainilla custard que yo, si no veo mal, sí, la tengo que desmontar. Al meterle esto creo que lo puedo sacar. Aquí. Así. Vale. Así. Y ahora. Un 5% sería 0,5, un poquito más. Aquí 0,5 mililitros, ¿vale? Que es un 5% para 100. 0,5 es para solo 10 mililitros totales. Ay, que no me entra, ¿vale? Vainilla custard o un 5%. Del French vainilla nos dice otro 5% más. Otro 5% es aquí. 5%, este también me llevo el tapón. Estas son más anchas y por eso no se engancha tanto. Vale. Un 5% también de vainilla French. De French vainilla, perdón. De blueberry nos dice un 7%. Un 7% de blueberry es 3, 5, aquí, ¿vale? ¿Lo veis? Esto es un 7% de blueberry. 7% de blueberry. Y de dulce de leche, el botecito este. De dulce de leche le añadimos un 3%. Un 3% es 0,3 mililitros. 0,3 mililitros. No me cojas aire. Sí, 0,3 mililitros es por aquí. ¿Vale? 0,3 mililitros. Ahí está. Y ahora volvemos a ponerle el taponcito este como estaba. Si lo puedo coger. Sal de aquí. Así. Esta es la parte de aquí, esta es la parte de arriba, pues le vuelvo a poner esto en su sitio. Así. Y le coloco el tapón encima. Ahí está. Bien. Dulce de leche, me guardo esta jeringuilla por si necesito utilizar más adelante el dulce de leche. Aquí el fondo. Y ahora faltaría añadirle un 1% de etilmaltol, que hemos dicho que no se lo añadimos y se lo añadiremos una vez macerado. Total de aroma de la receta, un 21%, que no es poco, ¿vale? Ya está bien para la receta, un 21% de aroma. Bueno, sí, es un 21%, el etilmaltol también se considera dentro de los porcentajes. Entonces, ¿con esto qué hacemos? Pues le tenemos que descontar esos 2,1 mililitros a 5 mililitros de propilenglicol para tener la diferencia, que es lo que tendremos que añadir.
Total que tenemos que añadir 2,9 mililitros. Por acá. Y añadimos 2,9 mililitros. Pero un poquito menos de 3. Por aquí. Vaciamos y para adentro. Y fuera propilenglicol. Movemos ahora nuestro resultado. Y una vez que lo hemos mezclado, le añadimos nuestra glicerina, que la tenemos por aquí atrás. Y de glicerina le añadimos 5 mililitros. Y con esto ya hemos acabado la receta. Como veis, estas recetas son bastante rápidas de hacer. Son muchos aromas que han salido anteriormente en recetas anteriores. Entonces, si más o menos vais comprando los aromas o vais haciendo recetas, todas estas cosas se pueden hacer. 5 mililitros de glicerina. Levantamos el tubito para arriba para que caiga y así no manche la mesa. Y ahora le metemos la glicerina. También creo que haciendo pues muchas recetas de estas que son muy diversas, que tienen pues tanto las hay de unos frutos como las hay de otras, y haciendo muchas mezclas diferentes, ¿vale? Vamos contentando a todo el mundo. Porque cada uno tiene un gusto diferente. A mí me pueden gustar los plátanos, pero no me pueden gustar, yo que sé, por decir algo, las peras. Entonces, si no me gustan y solo salen recetas de plátanos, o solo salen recetas de peras, pues es una leche. Bueno, ese sería el resultado. Lo que le falta ahí, porque le faltaría un poquito para estar hasta donde toca, ¿vale? Yo lo veo que le falta un poquito de líquido, acostumbrados a los otros que llegan un poquito más arriba. Pues le falta un 0,1 mililitros, ¿vale? Le falta un poquito más, no mucho, pero le falta un poquito más para llegar a la curvita esa a la curvita esta de aquí que se ve, ¿vale? Y es porque el etilmaldol no se lo hemos puesto, que en otras recetas me ha pasado alguna vez de eso, después de faltarle por añadirle, yo que sé, 0,5 mililitros de alguna molécula o de varias moléculas y decir, uy, lo veo que está como menos lleno. ¿Qué me he dejado? ¿Que no he hecho bien los cálculos? Y luego pensar y decir, ah, no, si es que son moléculas, y como no se las tengo que añadir ahora, que se las pongo después, pues se me olvida. Bueno, esto es todo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.